Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a continuar con nuestra historia relacionada con la historia del cristianismo en este caso, y hemos estado analizando algunas secciones importantes. Hemos hablado de figuras de teología fundamental que contribuyeron grandemente al pensamiento cristiano. Hemos hablado de los diferentes mártires y el último del cual mencionamos fue San Cipriano. Y también hablamos sobre este fenómeno curioso de cómo hubo un momento en la historia en que, de hecho, en la mentalidad del mundo cristiano de aquella época, específicamente en el norte de África, buscaban el martirio como una manera, en este caso, de buscar la unión total, en este caso, con la figura que asociaban con su Salvador, en este caso Jesús. Tal como Jesús tuvo una muerte de ejecución por los romanos en este caso, y de sufrimiento, los cristianos estaban buscando también ser martirizados para también, incluso hasta en la muerte, mostrar una unión total con Jesús en este caso. Y tenemos entonces de que de forma paradójica iban a sitios o buscaban, simplemente pedían que los ejecutasen, y el martirio se veía como algo honorable, o sea, dar la vida totalmente, en este caso, por Jesús y por la religión, etc. Tenemos el caso de San Cipriano, como ya les comenté, lo último que conversamos en el vídeo anterior, donde a veces cuando leemos el relato de la ejecución de Cipriano, a veces parece un poco hasta chocante la manera en que reaccionaron sus asistentes, porque se nos dice que cuando lo llevan en este caso, a ser decapitado, él iba asistido también por sus diáconos, otros cristianos que le iban ayudando, y les retiran las vestimentas, lo ponen en el sitio donde está el verdugo, y dice el texto que antes de que fuese la ejecución, otro de los cristianos que estaban allí, miembros de la iglesia, tomaron mantas y prendas y las pusieron alrededor de donde estaba el sitio de ejecución, para que cuando le picasen la cabeza a San Cipriano, la sangre que cayese quedase recogida en aquellas mantas, y luego tomar estas mantas que estaban empapadas con la sangre de Cipriano como objetos de veneración. Y a veces, quizás con la mentalidad moderna, no podemos tampoco, hay que comprender la manera de pensar de aquellas personas. No sé si podríamos catalogarlos históricamente como fanáticos o algo fuera de sí, porque es como que alguien lo vayan a ejecutar y le digan: espera un momento, deja poner unas mantas aquí, vamos a recoger la sangre. Y Cipriano, muy bien. Lo cual parece un poco ilógico desde el punto moderno, que si alguien va a morir, lo que estamos pensando es en recoger la sangre humana. Es algo que a veces puede ser difícil de comprender y chocante. Y el hecho de que las personas buscasen la muerte, en este caso, se puede comprender otra vez quizás como una mentalidad quizás fanática, o no sé cómo describirle. El hecho es que les menciono esto o les refresco la memoria de lo que conversamos anteriormente, porque esta era la mentalidad de las comunidades cristianas de aquel momento, y especialmente en el norte de África, donde hubo diferentes mártires. Y vamos a tener, cuando ocurren diferentes persecuciones en el imperio, pues siempre vamos a tener esa serie de mártires que normalmente en las películas en tiempo moderno en Hollywood se asocia, ¿no? Y se ve como personas sufriendo o torturados o llevados a los coliseos a ser devorados por bestias. Pero lo que muchas personas no saben es que hubo un momento en que ellos mismos iban voluntarios a buscar ese tipo de muerte. No fue como tal que el emperador o el imperio romano pues de forma brutal o cruel quisiese llevarles hasta ese punto, sino que ellos en un momento en que buscaban tal tipo de muerte, lo que otra vez es una contradicción y un poco incomprensible. No digo de que si hubieron personas que quizás no querían tal cosa y fueron llevados a esta muerte, pero el fenómeno de los mártires era algo tan popular en aquel momento que se extendió rápidamente y era un símbolo de la entrega total, hasta el punto que ya menciono que la gente pensaba que aquel que era martirizado iba inmediatamente al cielo y entraba hacia el paraíso. Y lo podíamos comparar incluso con lo que se observa, por ejemplo, a veces en los fanáticos islámicos, por ejemplo, que vemos que piensan que si van en una guerra y son martirizados en el nombre de Dios, van a ir inmediatamente al cielo y van a recibir recompensa. Y hoy a veces se critica o se habla de forma estricta, fuerte contra el mundo musulmán, islámico, por algunas personas
extremistas o fanáticas que tienen tal pensamiento, pero hay que comprender que tal mentalidad también existía en el mundo cristiano de aquella época, solamente que el cristianismo está en constante evolución y es más liberal en este tipo de ideas. Tenemos, ya mencioné, el Renacimiento, esta época en Europa donde hubo un cambio tremendo, cosas que no han ocurrido por ejemplo en el Medio Oriente. Esto es otro tema, pero es para hacer un contraste, una comparación para que comprendamos este tipo de ideas estaban presentes en aquella época. El tema de hoy, entrando ya en materia, vamos a hablar sobre el primer emperador cristiano. Hago referencia a Constantino el Grande. Y aquí hay que hablar también un poco de la historia de Roma. Vamos a mencionar todo el conflicto que había en el imperio con los diferentes emperadores que se van a suceder uno tras otros. Así que los términos a veces podrían ser un poquito confusos sobre los diferentes emperadores que van a ir levantándose unos contra otros y los nombres similares. Es una forma de que tengamos presente lo que vamos a hablar hoy. El hecho es que, haciendo un poquito de historia, antes de que Constantino asumiese el control y entre comillas se le llamase cristiano, aunque hay debate si realmente fue cristiano o no, o si fue solamente cristiano en el lecho de muerte, el hecho es de que un poquito antes de esto hemos de apuntar de que las comunidades cristianas por aquel momento, en el siglo III, final del siglo III, eran independientemente políticas, o sea, no tenían nada que ver con la política de Roma. Ya mencionamos que había persecuciones y problemas y que eran, ya de hecho, una minoría perseguida pero que estaba en constante crecimiento. Vamos a ver que la situación va a cambiar drásticamente en el siglo IV y de hecho en los siglos futuros el cristianismo va a estar muy pero muy conectado, en este caso con la fortuna del Imperio Romano, y gracias al Imperio Romano vamos a tener una expansión tremenda también del cristianismo y una unidad política y civil que realmente va a caracterizar en este caso la nueva religión. El hecho es de que un poquito antes de esto, el contexto que tenemos, recordemos, haciendo memoria, es que habíamos visto, por ejemplo, que en el arte, en la cultura del mundo griego, el mundo romano, también se había infiltrado dentro de la religiosidad, en este caso la religión cristiana. Recordemos las famosas catacumbas de Calixtus en Roma, con esta influencia de personajes de héroes griegos, héroes míticos y dioses, etcétera, que ahora lo asociaban con Jesús y con términos cristianos. Hemos de recordar también cómo los pensadores cristianos eran simplemente filósofos que en un momento se convierten al cristianismo y que habían recibido la educación de los grandes pensadores como Platón, Aristóteles, Sócrates, entre otros. Y vamos a tener que todo este tipo de pensamiento y cultura griega y romana va a ir moldeándose dentro de la sociedad, en este caso dentro de la religión, dentro del cristianismo, porque los mismos cristianos son los mismos griegos y romanos que ahora han adoptado una nueva religión, pero que tienen tal capacitación intelectual y cultural y que son capaces de adoptarlas o de transformarlas dentro del pensamiento de esta religión del cristianismo. Va a suceder entonces de que todo va a cambiar, como ya mencioné, drásticamente en el siglo IV, cuando ocurre la famosa conversión del primer emperador, en este caso Constantino, al cristianismo. Y vamos a tener que la iglesia ahora va a tener un rol importante en la sociedad. Y vamos a tener de que más tarde, luego de Constantino, el emperador Teodosio va a ser el que va a declarar al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Esto a veces erróneamente se piensa que fue Constantino el que declaró la religión cristiana como oficial. Y no fue el caso, o la religión absoluta de todo el imperio. No fue el caso, sino que Constantino simplemente incluyó el cristianismo, en vez de ser una minoría perseguida, simplemente incluyó el cristianismo en este caso como otra religión más de las que estaban todas paganas y demás toleradas dentro del imperio. Pero Teodosio es el que oficialmente va a declarar al cristianismo como la religión del Estado. Y aquí ya son palabras mayores, porque si el Estado tiene una religión, se entiende de que en todos los súbditos tienen que llevar la misma religión del gobierno, para que de esta manera puedan funcionar de acuerdo a la sociedad, puedan tener acceso a cargos públicos, a educación, a comercio, etcétera, etcétera. Y los problemas que enfrentarían si tienen una religión diferente. El hecho es
y esto lo vamos a ver de hecho, alguna salvedad, luego en la época medieval en Europa, con las diferentes persecuciones, intolerancia contra otras minorías religiosas, por ejemplo contra los judíos, contra los musulmanes o contra otros cristianos con un pensamiento diferente, como en la Edad Media eran perseguidos y torturados, ejecutados, porque la religión oficial era, por ejemplo, en este caso, el cristianismo católico, y aquel que tuviese una idea diferente, pues sabría que tenía que enfrentarse a una persecución, a un problema, porque se le veía como estar contra el Estado. Toda una paradoja, este es otro tema, vamos a hablar quizás en el futuro sobre ello. El hecho es de que todo esto ocurre porque recordemos que el cristianismo, de ser una minoría, estaba adquiriendo poco a poco prominencia, fue creciendo cada vez más, había figuras importantes que tenían cargos públicos, cívicos en el gobierno, que ahora eran cristianos y que tenían una influencia significativa. Hay que apuntar que en ciudades importantes por todo el Imperio Romano, en Egipto, Alejandría, se había infiltrado toda esta nueva religión, y el hecho es de que incluso entre los nativos de la lengua copta en Egipto también había tomado fuerza este pensamiento cristiano. Por tanto, poco a poco iba aumentando, y esta fuerza social e intelectual estaba tomando arraigue dentro de la sociedad romana. Algo importante va a ocurrir en el año 284, y va a ser cuando un militar romano llamado Diocles, que venía de Dalmacia en los Balcanes, va a ser declarado emperador por las tropas. Y él, con todo un símbolo de piedad, va a agregarle a su nombre. Diocles le agrega unas letras más y su nombre va a ser ahora Diocleciano. Y con Diocleciano va a venir una era un poco convulsa para las comunidades cristianas, porque Diocleciano era un militar brillante con un proyecto de restauración, de renovación del imperio, con una serie de medidas importantes que él veía para establecer en el Imperio Romano y consolidar en este caso su poder, restablecer la dignidad imperial de que Roma había disfrutado en el pasado. Y vamos a tener de que él históricamente toma unas medidas importantes. Recordemos que el Imperio Romano era muy vasto y era difícil de gobernar por un solo emperador. Estar en todos los diferentes sitios cuando le hacía falta era imposible. Por tanto, Diocleciano va ahora a dividir el imperio en dos, en el este y en el oeste. Y va, en vez de tener un Augusto, en este caso al frente de todos, como era el título de emperador, sino que va a dividir en 4. Vamos a explicar qué quiere decir todo esto. Técnicamente son 2, pero a la vez son 4. Había, en vez de un solo emperador, o Augusto, como el título que se le daba, ahora Diocleciano va a tener 2 Augustos, uno en el este y uno en el oeste. Y debajo de cada uno de estos Augusti, como se le llamaba, va a haber 2 Césares. O sea, un Augusto en el oeste, con un César debajo que le va a ayudar en el gobierno, y un Augusti en el este, con un César por debajo que le va a ayudar también en la administración. O sea, un total de 4 emperadores, si le queremos decir, o solamente 2 con 2 Césares por debajo. El hecho es que de esta manera era más fácil de gobernar el imperio. Y a la vez algunos dicen que quizás aquí vemos en esta división del imperio lo que va a ocurrir en el futuro cuando el cristianismo se va a dividir entre el este y el oeste. Va a ocurrir entonces de que Diocleciano va a ser el Augusti o emperador del este, con Galerius como César en el este, y vamos a tener que en el oeste el Augusti va a ser Maximiano o Massimino, podríamos traducirlo en castellano el nombre del latín, y el César va a ser Constantius Chlorus, que de hecho Constantius Chlorus va a ser el padre del futuro emperador Constantino el Grande. El hecho es de que va a haber ciudades importantes. Ya Roma no va a ser la capital, porque vamos a tener de que por ejemplo Diocleciano va a tener su sede en Nicomedia, en Asia Menor, y Maximian o Maximino va a tener su sede en Milán, en el norte de Italia. Y también los Césares van a tener ciudades claves. Unos van a estar situados en Gales, lo que sería Francia, en el caso de Constantius Chlorus, y el caso de Galerius, el que está apoyando en este caso a Diocleciano, va a tener su sede en una ciudad
de lo que hoy sería en día moderno Serbia. Son un montón de nombres que quizás pueden ser confusos, lo entiendo, pero hay que mencionarlos para que tengamos una idea. Los que están asociados, familiarizados con la historia de Roma, quizás podrán comprender un poquito más. El hecho es de que vamos a tener de que en un principio Diocleciano no tenía como tal ningún interés particular en el cristianismo. Él simplemente se estaba esforzando por restaurar la dignidad del gran imperio de manera tradicional, en la religión tradicional, etc. Pero siempre tolerando los demás cultos, siempre y cuando fuesen leales también al imperio, demostrado por el culto al emperador en este caso. Vamos a tener que en el año 295 incluso establece un edicto donde habla acerca de cómo había alcanzado el poder gracias a la dignidad que le habían dado los demás dioses y cómo él había apoyado estas leyes que para el beneficio. En el año 297 la cosa fue cambiando. En el año 297 Diocleciano prohibió una religión que venía de Persia, el maniqueísmo, que también tenía arraigue en el imperio. Y vamos a tener de que va a ocurrir de que diferentes incidentes van a ir catapultando la situación contra los cristianos. Y esto va, por ejemplo, tenemos un caso donde normalmente siempre se veía el cristianismo como una religión sospechosa que no se acababa de integrar a la sociedad del imperio. No sé por qué tenían estas costumbres diferentes y se veían, si no te integras con la sociedad, hay problemas aquí entonces. El hecho es de que hay un procónsul romano que tiene todo un incidente en Numidia, lo que hoy sería Argelia, en el norte de África, donde está reclutando hombres para la tercera legión Augusta en el norte de África. Y sucede que hay un joven que se va a llamar Maximiliano, un joven cristiano que se niega a entrar en las tropas del ejército, no por la religión, porque hoy día puede pensar alguien, bueno, algunos grupos cristianos que no van al ejército, por ejemplo, pero no era el caso de aquella época. El hecho es de que esto mismo se lo recuerdan a Maximiliano. Él no se negaba a entrar al ejército porque fuese cristiano, porque de hecho había cristianos en el ejército romano y como tal iban a luchar. El hecho es que se negaba a Maximiliano, dijo él en los documentos que tenemos, es porque la legión romana llevaba una serie de sellos en el cuello donde mostraba que pertenecía a esta legión. Y Maximiliano dijo que no quería llevar tal sello ni pertenecer a las tropas porque él ya había sido sellado por Cristo, dice Maximiliano. Y el hecho es de que al negarse fue condenado a muerte y ejecutado. Y aquello se vio como un acto de deslealtad, por lo tanto, y aquí van a comenzar los problemas otra vez en este caso con los cristianos. Tenemos el caso de un centurión en el ejército romano, un centurión que era cristiano y por primera vez renuncia a sus votos militares. Otro incidente que agrava la cosa fue cuando, en este caso, Diocleciano se encontraba junto con Galerios, el César también, y estaban ofreciendo un sacrificio a los dioses y tenemos lo que se llama los augurios o auguri en latín, que es cuando se está sacrificando el animal, se tomaba las entrañas, normalmente el hígado y otros órganos, y se examinaba buscando una serie de portentos o mensajes de los dioses en este caso. Y cuando están allí todos reunidos, los sacerdotes romanos están examinando y ven que los resultados que muestran los órganos no es positivo. Tratan nuevamente de buscar de alguna manera que el resultado sea algo positivo, pero no hay nada que se pueda hacer. Ven como algo portentoso, negativo que se avecina. Y dicen los que estaban allí que Diocleciano se pone furioso. Y algunos de los asistentes le dicen que es porque entre la multitud había cristianos presentes y habían hecho el signo de la cruz cuando estaban haciendo el sacrificio. Diocleciano se puso muy molesto y ordenó que todos los que estaban allí tenían que ofrecer sacrificios ahora a los dioses de Roma, y todo el que se negase sería azotado en este caso. Y dentro del ejército, cualquier soldado que se negase sería echado del ejército, en este caso de manera deshonrosa. Y tenemos entonces de que aunque Galerios quería que empezase una persecución contra los cristianos, Diocleciano no quiso. Diocleciano se detuvo y no quiso crear una persecución tan grande. Sé que aquí vemos que
La cosa en un comienzo, Diocleciano se negaba a ir a los extremos. Pero vamos a tener que en el año 303, cuando Diocleciano visita el oráculo de Apolo en Dídima, vamos a tener que la situación cambie y su mentalidad cambia hasta el punto de que ahora sí comienza una persecución, pero no una persecución para eliminar como tal a los cristianos ni buscando darles muerte físicamente, sino que él buscaba presionarlos para que dejasen esta nueva religión y que volviesen a la religión antigua que practicaban, a la religión de sus padres, a la religión romana. Y el hecho es de que comienza toda una serie de medidas brutales porque a veces el emperador manda a ordenar ciertas cosas y la gente las pone en efecto de manera más fuerte. Sea como sea, se dice que comienza una persecución donde los textos sagrados, las escrituras son quemadas. Se nos dice de que viene un edicto que se publica luego, así que ya Diocleciano era consciente de lo que estaba haciendo, donde de manera fuerte y brutal va contra los cristianos ya, donde dice que las iglesias fueron destruidas por todo el imperio. Un edicto se ordenaba la destrucción de las iglesias por todo el imperio. A los cristianos se les prohibía reunirse. Las escrituras, los textos sagrados se reunían y eran echados al fuego. Y los cristianos eran negados sus privilegios como cargos públicos, sociales, etc. También hubo otro edicto más tarde donde se prohibía, en este caso, a los clérigos importantes reunirse y se les echaba a prisión. Por tanto, la cosa se fue complicando y fue una persecución tremenda. Y vamos a tener de que, ya menciono, por todo el imperio no se aplicaba igual esta persecución. Porque, por ejemplo, en el oeste vamos a tener que allí el Augusti era Constantius Chlorus y él de forma más leve aplicó estas medidas. No hubo como tal mártires tan grandes como en otras partes. Y vamos a tener que si hay constancia, por supuesto, de diferentes problemas, pero los números fueron menores. El hecho es de que en el oeste la persecución acabó en el año 306, cuando vamos a tener que Constantino es el nuevo emperador. Ya llegaremos a ese punto. Pero en el este duró un poquito de años más. Sea como sea, tenemos diferentes registros que nos hablan de estas diferentes persecuciones. Pero el problema es que la persecución no era fructífera, porque ya el cristianismo, de ser una minoría que en un principio nadie sabía ni qué era aquella religión ni las creencias, la cosa había cambiado. Ya era una minoría importante, significativa. Ya hemos hablado con personas importantes en el gobierno, en diferentes ramas, y ahora los cristianos no eran gente extraña, sino que ahora eran tus vecinos, eran los amigos, eran los propios miembros de la familia, era aquel a quien le comprabas el pan en la mañana o en la tienda o en el comercio, era gente conocida. Por tanto, hubieron incluso muchos no cristianos que ayudaron a los cristianos, que les protegieron, porque ahora vemos que incluso se oponía a este tipo de persecuciones como tal. Sea como sea, en medio de todo aquello, Diocleciano tiene un cambio tremendo en su actitud, porque cuando comienza la persecución, incluso él pierde luego, dice, el interés por el poder, el interés por gobernar. Y en el año 305 vamos a tener que mandar a reunir a toda la corte imperial, y allí se reúne con todos los generales y militares en su sede en Nicomedia, esta ciudad importante, y allí anuncia que abdicaba como emperador del imperio romano. Y aquello era algo tremendo, que el emperador abdicaba al trono. Era algo tremendo de comprender, pero el hecho es de que ahora se esperaba de que si Diocleciano, abdicaba al trono, se esperaba entonces de que Galerius lo sustituyese como como Augusto, y entonces se nombrase como a César a Constantino, sustituyendo a Galerius. No fue el caso, porque Diocleciano nombró a Severus y a Maximian, o Maximino en castellano, como Césares al mismo tiempo. Constantino, que estaba en el este en este tiempo, se va hacia el oeste, donde está su padre, que es el Augusti de aquel sitio, o de aquella parte del imperio. Para este momento su padre estaba entrando en una campaña militar contra unas tribus del norte de lo que hoy sería Inglaterra. Y tenemos allí de que menos de un año, cuando Constantino se une a su padre, Constantius,
sucede que su Constantius cae luego gravemente herido y en su lecho de muerte nombra a Constantino como sucesor suyo y en este caso como emperador o Augusti. Y efectivamente así ocurre. Constantino es nombrado emperador por las tropas, pero Galerius, que era el emperador en este caso del este, le envía una manta púrpura, que era la vestimenta de los emperadores romanos, reconociendo en este caso sí autoridad, pero no como emperador, no como Augusti, sino como César, un nivel inferior. Constantino acepta para legitimizarse a sí mismo, y vamos a tener que entre las primeras medidas que adopta en este caso es acabar con la persecución. Por eso menciono que en el 306 él concluye la persecución en sus territorios en el oeste, en los territorios de que serían hoy por ejemplo Francia, España, Bretaña, etc. Y en el este la persecución duró un poquito más. Galerius en el 311, ya como está casi a punto de morir, manda que concluya la persecución. Ordena que los cristianos ahora, si quieren ser cristianos, pues que sean cristianos, que practiquen su religión abiertamente sin ningún problema, que sean liberados de las prisiones. Manda a que se puedan reunir en sus sitios, en sus iglesias sin ningún problema, y hace algo totalmente diferente. Manda a los cristianos que ahora recen y oren y pidan a su Dios por el bienestar del gobierno, del imperio, de la república. Algo importante que notar aquí, y es que aunque Galerius no es que fuese un amante ahora de los cristianos, sí reconocía la importancia, el poder social que estaba alcanzando el cristianismo y la importancia de crear este tipo de estabilidad en el imperio. Poco tiempo después, Galerius muere. Ahora, viene otro episodio importante en la historia de Roma con la muerte de Galerius. Va a suceder entonces que al morir el emperador, va a aparecer en escena Maxentius, que se va a autoproclamar Augusti o emperador, sustituyendo en este caso a la figura de Galerius. Y va a ocurrir un problema, porque ahora vamos a ver que Constantino se va a enfrentar a las tropas de Maxentius, o Maxentio como le pueden llamar en castellano. Y alguien que conoce la historia de Roma sabe que esto era lo más común. Cuando los romanos no estaban peleando contra el enemigo, estaban enrollados en una guerra civil, matándose unos a otros, César contra César, emperador contra emperador por el poder. Y esto fue lo que va a ocurrir efectivamente en este momento, y es cuando ocurre la famosa transformación o conversión de Constantino. Hay toda la historia que más normalmente se escucha, es lo que le voy a narrar ahora. Se dice que cuando estaban enfrentarse Constantino a las tropas enemigas en este caso, ve toda una señal en el cielo, algunos dicen el símbolo de la cruz, y le dicen: en este nombre serás victorioso, y pone ese símbolo en sus escudos, ¡pam! Y Constantino es victorioso y se convierte al cristianismo. Una historia muy bonita que tiene parte de verdad, pero no fue tan así, porque vamos a contar ahora 3 diferentes versiones de este suceso sobre lo que, para tratar de desentrañar lo que realmente pudo haber ocurrido. No sé por qué lo han resumido de tal manera tan, no sé, quizás más sencilla a los que cuentan la historia de esta manera, pero hay 3 versiones, y vamos a aclararlas, tal y como lo presentan los diferentes historiadores. Primeramente, el hecho es de que se nos narra y se nos dice de que lo que sucede con Constantino es de que él va a tener un sueño, no es que ve nada en el cielo, un sueño, y en este sueño se nos dice de que Constantino se le instruye de que la marca celestial que ve es el símbolo de Dios, y se le ordena que esa marca celestial que está viendo en esa visión, ese símbolo, en ese sueño, la tiene que poner en el escudo de sus soldados. Y ese símbolo que él ve en ese sueño es una X, y esa X tiene una serie de, vamos a decirle, un palo atravesado. Tenemos una X con otro palo que atraviesa. Y en ese símbolo se nos dice de que él obtendría victoria. Esto es un sueño que tiene Constantino. Ahora hay otra historia
que nos ha pasado y está recogida por Eusebio, un pensador, historiador cristiano de aquella época, que según Eusebio él recoge las palabras de Constantino mismo. Y Constantino le da un reporte diferente. Constantino habla de que este signo apareció en los cielos de día. Tenemos un rato que dice que fue en un sueño. Ahora dice que no fue en un sueño. Él andaba con sus tropas de día y vio una visión en el cielo al caer el atardecer. Y se nos dice de que todo el ejército lo vio, no Constantino solo, todo el ejército, una visión, algo en los cielos. Y se nos dice de que no comprendían lo que significaba aquello, no sabían nada, qué podía significar aquella representación. Y el hecho es de que se nos dice de que de hecho esto tampoco tuvo lugar en el puente Milvio, como se le llama, sino que al parecer este espectáculo tuvo lugar en algún lugar cuando Constantino andaba con sus tropas, probablemente incluso en Gales, en Francia. En algún sitio por ahí él vio esta señal, y se nos dice de que precisamente fue lo que ocurre. Tenemos un tercer relato que nos dice que fue escrito más tarde incluso por un famoso orador de Roma, y que se nos dice que el evento efectivamente tuvo lugar cuando Constantino andaba con sus tropas por algún sitio, pero que el símbolo que él vio en el cielo era la señal del dios Apolo. Y se nos dice de que el dios Apolo estaba rodeado por un círculo de luz, que en este caso representaba la divinidad o algo, un portento importante. O sea que el símbolo que vio fue el símbolo del dios Apolo, dice esta tercera fuente. Entonces aquí tenemos tres relatos diferentes. Uno que fue en un sueño, otro que fue en algún lugar por ahí, ni fue ni siquiera en Puente Milvio, y lo que él vio no comprendía nada. Y un tercero que dice que lo que vio fue el símbolo de Apolo con un círculo. ¿Qué explicación podríamos darle a esto? Es complicado, aquí hay un debate tremendo. Normalmente se cuenta la versión más bonita, pero la más bonita no es tan correcta. El hecho es de que científicamente se ha tratado de dar una explicación a qué fue lo que Constantino vio. Y se nos dice de que es muy probable, no se sabe si es cierta, pero es probable que lo que Constantino vio en el cielo es lo que se llama el fenómeno del halo. Halo, recordemos cómo es este círculo que se asocia con el sol, este disco, este círculo. Y se nos dice que este fenómeno ocurre, no muy frecuente, pero rara vez ocurre precisamente en las tardes de invierno, cuando Constantino ve esto. Y este fenómeno ocurre porque al caer la tarde, el sol, se puede apreciar como alrededor del sol se ve una especie de halo o de círculo que rodea al sol. Y se nos dice de que se puede apreciar un axis de izquierda y derecha, donde se puede ver como dos soles menores, entre comillas. Y se puede observar que en la parte superior se observa lo que se puede llamar un arco de tangente. Y vamos a tener que, cuando tenemos estos tres puntos importantes, da la impresión de que lo que se observa en el sol es como si fuese una especie de cruz rodeada por un círculo. Entonces, ya menciono que esto no es tan conocido, pero sí ha ocurrido, y de hecho tenemos que ocurrió el 25 de febrero del año 1988 en Nuevo México. Se dice que se apreció tal fenómeno, y de hecho hay otros reportes en la antigüedad de que ocurrieron cosas como esta, así que tenemos constancia. Así que es muy probable que lo que Constantino vio fue este fenómeno, llamado el fenómeno del halo, y estos dos axis, derecha e izquierda, llamado Pangelia, y lo que se llama en este caso la tangente del norte, este halo, un círculo que parece ser como una cruz en un círculo, todo un fenómeno asociado con el sol. Pero, de hecho, tenemos en la fuente que cuando Constantino ve esto, él no lo asocia inmediatamente con Cristo ni con el cristianismo, sino que otra vez lo que está asociándolo es con el dios Apolo. Porque, de hecho,
Incluso cuando Constantino es nombrado emperador, en poco tiempo manda a acuñar una serie de monedas asociadas en este caso al Sol Invictus. Y vamos a tener de que cuando incluso nombra al domingo como día oficial del imperio, dice que es un día dedicado al Sol Invicto. Y de hecho en inglés la palabra para domingo es Sunday, el día del sol. Y otra vez, por tanto, la asociación que Constantino le da a este símbolo es una asociación con el dios Apolo, que es el dios en este caso asociado con el sol. Y es muy interesante. Pero ¿qué va a ocurrir? Dicen los historiadores entonces de que hay un segundo incidente que tuvo lugar. Y fue entonces el famoso sueño. O sea que hay dos etapas. Una donde él ve este signo, él no sabe lo que significa y lo está asociando inmediatamente con Apolo. Manda a acuñar monedas, Sol Invictus y todo aquello, porque esa es su religión. Él es un pagano, tiene todas estas creencias. Pero hay un segundo sueño que tiene Constantino. Y en este sueño, donde la cosa va a cambiar un poquito. Porque se dice de que vamos a tener de que en este sueño es cuando él comienza al parecer a asociar a este sol con la figura del Cristo cristiano. La asociación de Jesús o de Cristo, el Dios de los cristianos, con el sol tampoco es extraña. Tenemos por ejemplo las diferentes catacumbas y tumbas cristianas que se han hecho representaciones de Jesús como si fuese al dios Apolo, con un carruaje tirado por caballos y salen rayos y un círculo asociado con el sol. O sea, que se le da a la figura de Jesús la figura del dios Apolo, el sol en este caso. Y vamos a tener incluso que hay todo este halo, este círculo que representa el disco solar. Por tanto, vamos a tener que es una especie de metáfora, que es otra vez lo que hemos visto de cómo los cristianos adoptaron elementos de la cultura y la religión griega y romana dentro de la estructura cristiana. Por tanto, es una idea que se va a ir asociando dentro del pensamiento cristiano. Entonces, este segundo sueño que tiene Constantino antes de la batalla del puente Milvio con Maxentius en el año 312, y realmente el hecho es de que se nos dice de que él va a pensar luego, a asociar, y dice que él, como a Jesús o a Cristo se le asociaba con esto del sol, y va a ver de que este halo que se ve, dice el texto, que es muy probable que él lo interprete como una especie de corona, y esta corona lo ve como un símbolo de victoria, y por eso que él deduce, bueno, si esto es una corona significa victoria, en este símbolo, en este signo, serás victorioso. Es todo un misterio lo que envuelve todo esto de sueños y de lo que él vio, lo que no vio. Y digo que aquí hay un debate tremendo entre los investigadores. Y de hecho, se nos dice de que al él tener esta serie de inclinación o interpretación, es muy probable que también haya sido influenciado por dos obispos que acompañaban a Constantino. En el ejército ya menciono que había cristianos y acompañaban a Constantino dos obispos cuando iba a esta batalla con Maxentius, y estos obispos también muy probable le ayudaron con esta interpretación del sueño y de la visión. Él ve un círculo con una especie de lo que parece como una cruz, o lo que en griego se llama el chi rho, que son las iniciales de las letras para Cristo, y esto es muy probable, no se sabe. Estos obispos probablemente le influyeron y dijeron, bueno, pues si tú lo que viste es esto así, olvídate que eso es el símbolo de Cristo, del Dios cristiano. Y se nos dice de que esto también lo aparece recogido por el escritor Lactantius, que se nos dice que él discernió que esa luz que había visto en los cielos era una manifestación del Dios de los cristianos representado por esta corona. Esta corona que se le asociaba a la figura de Jesús, y que se asociaba con el sol, pues él mismo la transforma luego después en este caso asociado con la figura de Jesús. O sea que lo que él vio un momento lo asoció con Apolo, probablemente los obispos que había con él, como él no sabía la interpretación total, al parecer le dijeron, eso lo que has visto es simplemente al Dios cristiano. Y en este símbolo
vas a ser victorioso. Toma este símbolo y ponlo en los escudos de tus soldados y ve a la batalla. Y así lo hace Constantino. Se dice que cuando va a la batalla de Puente Milvio, como se conoce, pues efectivamente va a salir victorioso. Pero hay otro motivo por el cual se piensa que él tomó tal medida. Y quizás no fue incluso ni porque tanto la influencia de los obispos. Y es que Constantino era un hombre brillante, astuto. Y él sabía de que la importancia que estaba tomando el cristianismo como religión que estaba aumentando en el imperio. Él sabía la estabilidad que le podía aportar aún mejor y superior a la religión antigua de los dioses de Roma. Él sabía que esta religión podía reconciliar todo el imperio y como una serie de política religiosa del Estado, él comienza a inclinarse por esta nueva religión. Y como ha dicho un historiador al respecto, Constantino estaba buscando no solamente un nuevo Dios, sino una política religiosa que sirviese a sus intereses. Y vamos a tener de que él vio en los practicantes de la religión cristiana como aquellos candidatos, lo que estaba quizás buscando para lograr aquella cohesión religiosa que él estaba esperando. Y todo fue, no sé si llamarle un fenómeno fortuito. El hecho es de que él pensar, este es Apolo, resulta ser que ahora dice no, este es el Cristo de los cristianos, el Dios de los cristianos. Los obispos dicen, ese mismo es, tiene razón. Constantino dice, muy bien, esto me sirve a mí para el imperio, para mis políticas de que voy a establecer. Pues no hay más nada que hablar aquí. Lo que hemos visto es el Dios de los cristianos y en este símbolo vamos a ser victoriosos. El hecho es de que cuando va llegando a Roma, las tropas de Maxentius tampoco eran rivales para las tropas de Constantino. Se dicen, tenemos la fuente, no lo estoy inventando. Las fuentes dicen claramente de que ya tenían problemas también en el ejército y las tropas de Constantino iban con una determinación tremenda, porque Constantino ahora pensaba que con todo aquel símbolo de los dioses que ha visto en el cielo, sea como sea, estaba ahora en una misión divina. El hecho es de que efectivamente se enfrentan a las tropas de Maxentius en el puente Milvio, que es un puente que atraviesa el río Tíber en entrada a Roma, y efectivamente en poco tiempo derrota a las tropas enemigas y de hecho se nos dice que Maxentius muere también de forma ignominiosa porque el puente de una parte se derrumba, Maxentius cae y se ahoga. El hecho es que Constantino entra victorioso proclamando de que ha vencido en el nombre de Cristo, el Dios de los cristianos. Y entra todo a Roma triunfante y vamos a tener de que allí él hace todo el recorrido pero se niega a ofrecer sacrificio a los dioses de Roma, algo que molesta un poco a la aristocracia de los romanos porque hay que recordar que había familias pudientes que todavía servían a la religión antigua. Constantino comienza una serie de reformas ahora, comienza la construcción de la primera gran iglesia en Roma y vamos a tener de que el estilo que toman es un estilo de la basílica romana. Porque cuando los arquitectos están construyendo esta gran iglesia toda con opulencia y esplendor, tampoco la puso en el centro de Roma, sino un poco a las afueras, para no molestar a los demás que tenían su propia religión también. Y sucede entonces de que los arquitectos de Constantino dicen, bueno, pero ¿qué modelo le vamos a dar a esta iglesia? No podemos dar el modelo de los templos de los dioses romanos. Por tanto, había un edificio que se llama la basílica. La basílica hoy se asocia inmediatamente con un término cristiano o una iglesia. No era el caso. La basílica romana era un edificio en la antigüedad que era un edificio oficial, que era en este caso donde se tomaban acciones legales, habían bazares, asuntos militares, era un edificio cívico. Y por tanto, cívico y jurídico. Por tanto, dicen, bueno, vamos a darle un modelo de la basílica. Y ahora la basílica va a ser el modelo de esta gran iglesia. Y a través del tiempo, este fue el modelo que se fue dando a las basílicas. De ahí el término de basílica romana. Ahora es un término asociado al cristianismo. Pero es un término que viene precisamente de un edificio romano, puramente romano como tal. Y vamos a tener entonces de que la cosa se complica. Y aquí vamos con más historia. Esto va a ser en el oeste. Pero en el este hay dos emperadores fajados ahora por el control. Va a estar Licinius y Maximiano Daia. Maximiano
no es amante de los cristianos, es servidor de Júpiter. Y vamos a tener que, si él jura que si gana la batalla, va a acabar con el cristianismo en el este. Y vamos a tener que Licinius es más tolerante. De hecho, Licinius, que no es que fuese cristiano, pero toleraba el cristianismo, de hecho manda a que se escriba toda una oración al Dios cristiano, que se reparta entre sus oficiales y que esto le enseñen a las tropas. Y de esta manera buscar la bendición también, no solamente de los demás dioses, sino también del Dios de los cristianos. Hay todo un espectáculo que ocurre cuando las tropas se enfrentan unas a otras en las afueras de Adrianópolis. Tenemos que las tropas frente a frente. Las tropas de Licinius se retiran el casco, ponen el escudo de lado y toman aquella oración que habían escrito y que ahora habían aprendido, y junto al emperador alzan los brazos hacia el cielo y comienzan a recitar una plegaria al Dios de los cristianos. El hecho es que, sea como sea, Licinius es vencedor, gana la batalla y ¡pum!, es emperador ahora del Imperio del Este. Aquí hay todo un misterio detrás. Licinio se había casado con Constancia, la hermana de Constantino, y unos meses antes se había reunido con Constantino, y recordemos que Constantino estaba dando pasos hacia el cristianismo ahora, o favoreciendo el cristianismo, y sucede entonces de que habían discutido asuntos políticos y religiosos, y al parecer Constantino había influido en la decisión de Licinio de ser tolerante con el cristianismo y una religión en todo el imperio como medio de unidad ahora. Y de ahí, ¿por qué probablemente Licinio hizo esto? No por mucho tiempo, porque después Licinio la cogió también contra los cristianos, y vamos a hablar también de ello. El asunto es que va a ocurrir lo que se llama el famoso Edicto de Milán, que no fue un edicto, sino que fueron unas cartas que de hecho tampoco fueron en Milán, sino que Licinius, que tenía su sede en Nicomedia y en otras ciudades importantes, Siria y otras demás, envió una serie de cartas a gobernadores de su imperio a que en este caso fueran tolerables con los cristianos, que no persecución, les permitiesen reunirse, restablecieran su propiedad, etcétera, etcétera. Por tanto, esto es un punto importante, que ahora en ambos lados del imperio el cristianismo tiene ahora libertad para practicar, para culto, etcétera, etcétera. Y estos son factores importantes porque en el famoso Edicto de Milán se le da esta libertad de religión. Es tan importante la libertad de religión que hay pensadores cristianos que hablan claramente y dicen de la importancia de que no solamente para que el cristianismo fuese tolerado, y no lo justificaban como los romanos, que decían, bueno, el cristianismo será tolerado como toleramos a todas las religiones, porque todas las religiones conducen a Dios. En este caso, este pensador cristiano, Lactantius, dice de que debe ser tolerado porque no se debe imponer la religión a nadie. Uno no debe imponer la religión de uno a ninguna persona, porque si uno impone religión y un Dios a otra persona, y esa persona no ama ni esa religión ni a ese Dios, dice Lactantius, ¿cómo puede entonces Dios amar a ese individuo que no siente lo mismo por él de vuelta? Y habla de que el derecho más importante de la libertad, del libre albedrío, es que la persona escoja su religión libremente y que no sea impuesta. Toda una contradicción, porque cuando el cristianismo coge fuerza, va a obligar a todo el mundo a que sea cristiano o que pague con su vida. Lo mismo que le hicieron ellos en la antigüedad, ellos se lo van a hacer a otras personas, hasta muy adentrado en la Edad Media, donde hay gente, o hasta hoy día, que son intolerables. No toleran a más nadie, y si no eres cristiano o tienes su forma de pensar, pues van contra ti. Y lo encontramos también en otras religiones. Solamente es un punto importante con este contexto histórico. No solamente este edicto de Milán fue importante, sino que se ve a la iglesia ahora como un corpus legislativo importante, donde se le da, en este caso, esta autoridad para poseer propiedades, lo que incluye edificios, lo que incluye iglesias, lo que incluye terrenos. Por tanto, la iglesia no se ve ahora como solamente algo religioso, sino como un corpus con poder legislativo, y es algo importante. Ya resumiendo, este siglo IV va a ocurrir algo importante. Licinius, ya menciono que aunque en un momento era tolerante con los cristianos, él era un pagano, tenía su religión, devoto de Júpiter, el dios de todos los dioses, el dios todopoderoso para él, y llega un momento en que se vuelca contra los cristianos, les quita de cargos
públicos en el gobierno, los quita del ejército, y vamos a tener, prohíbe asamblea de obispos, etcétera, todo un problema. Se enrollan ahora aquí los dos emperadores, Constantino en el oeste con Licinius en el este, y se rompe todo lo que había aquí. El hecho es de que se van a enfrentar en batalla en las afueras de Adrianópolis, y Constantino empuja a Licinio a que retroceda hasta Bizantium, lo que hoy día sería lo que se conocería luego como Constantinopla, hoy día Estambul, o sea, territorios de Turquía, hoy día moderno Turquía. No pensemos que Constantino se va a enfrentar a Licinio porque Licinio ahora cambió de parecer y está persiguiendo cristianos, y Constantino, por motivos religiosos, como defensor de los cristianos, está ahora enfrentándose a Licinios. Simplemente esto podría ser una excusa. Constantino está enfrentándose a Licinio porque está luchando por el poder absoluto del imperio. Y repito, el que conoce la historia de Roma sabe que lo que los romanos más hicieron fue eso: luchar unos contra otros por guerras civiles, y los emperadores matándose unos a otros por poder absoluto. Cualquier otra cosa simplemente son excusas para problemas y para guerras. Por tanto, Constantino está ahora en lucha por el poder absoluto. Y vamos a tener de que en septiembre del año 324 se vuelven a enfrentar los dos grandes ejércitos, y se enfrentan en Crisópolis, en las afueras de Calcedón, atravesando el Bósforus. Y allí Constantino tiene una victoria tremenda y acaba con las tropas de Licinius. Licinius se entrega y le envía a Constantino su manta púrpura como símbolo de rendición. Constantino le perdona la vida, aunque a los pocos años después Licinius pierde la cabeza. Eso es otro tema. El hecho es de que aquí ya Constantino es emperador absoluto de todo el imperio romano, y ahora va a haber una transformación tremenda porque va a establecer su capital de todo el imperio, una nueva capital que manda a construir en lo que era la antigua pequeña ciudad de Bizancio, una ciudad griega. Esta nueva capital del imperio, que va a ser de gran opulencia, tan grande, que ya va a eclipsar en este caso a Roma, va a ser lo que se va a conocer luego como Constantinopla, y que allí va a perdurar el imperio bizantino luego hasta el siglo, en este caso siglos más tarde, en la Edad Media, vamos a tener cuando finalmente los turcos otomanos van a tomar Constantinopla en el siglo XV, y van a convertirla entonces, se van a apoderar y convertirla en su territorio. Por tanto, ha sido una historia larga lo que hemos tratado de contar. Todo un enrollo de historia romana con problemas religiosos. Recordemos otra vez que el tema de Constantino, de si fue un cristiano de verdad o no, sincero, es debatible, porque hay quienes afirman que de hecho todo fue fingido por su parte. Ya he mencionado que era un hombre brillante, estratega. Él veía que los cristianos podían aportarles ahora una unidad político-religiosa que necesitaba. Hay quienes dicen que incluso él solamente se convierte al cristianismo en su lecho de muerte, porque de hecho sabemos que en vida, aunque aceptó el cristianismo, no fue religión oficial hasta Teodosio, un emperador que vino más tarde. Y de hecho, Constantino no solamente financió la construcción de iglesias, sino también la construcción de templos paganos y reformas en apoyo también a los paganos, o sea que estaba apoyando todas las religiones como tal. Un modelo como el que vemos hoy, ¿no?, en los diferentes gobiernos, donde no hay religión oficial, sino que cada cual, o en la mayoría de los gobiernos, donde vemos que cada cual practique su religión. Eso es algo parecido a lo que Constantino hizo. Lo que vio en el cielo probablemente fue toda una excusa a él para crear todo aquel mito. Hay tres historias que cuentan, no hay ciencia cierta de todo aquello. Los obispos probablemente que andaban con él tuvieron influencia. Probablemente él fue más astuto, ya mencioné. Políticamente estaba buscando una unidad que le hacía falta. Y al final todo fue, ya lo hemos visto, apoyaba tanto a los paganos como a los cristianos. Este es otro tema también largo de comentar. Sea como sea, el cristianismo tomó fuerza. Con el tiempo se convirtió en religión de Estado y un poder tremendo. Un poder tremendo, ya he mencionado. Y sabemos que ya no era aquella pequeña minoría, sino que era una fuerza arrolladora que se llevaba a todo el que se pusiese delante. Hasta aquí con este vídeo relacionado con esta historia que hemos estado desarrollando. Gracias a todos por la atención. Nos veremos en un próximo encuentro donde vamos a entrar ya en detalles sobre el concilio de Nicea y el credo de Nicea.
y a través de la manipulación de los emperadores, la manipulación de Constantino dentro de la fe cristiana, como mismo manipuló muchísimos otros detalles teológicos. Gracias a todos por la atención, hasta un próximo encuentro.